El rival de Merkel, ¿nuevo rumbo para Europa? Per Steinbrück ha sido elegido como candidato del Partido Socialdemócrata Alemán a la Cancillería para las elecciones del próximo otoño. No son muchos en su partido los que tienen un conocimiento de finanzas internacionales semejante, algo que tiene importancia con el euro en una crisis aún en pleno apogeo. La coalición del gobierno de la cancillera, formada por la conservadora Unión Cristiano-Demócrata CDU y los liberales del FDP, retrocede en las encuestas, pero Merkel aún goza de una amplia popularidad personal entre los votantes. Parte de la estrategia de campaña de Steinbrück será conseguir el apoyo tanto de los votantes conservadores, descontentos, como los de la ala izquierda de su partido. Muchos de ellos no confían en su trayectoria en temas socioeconómicos. ¿Podrá Steinbrück vencer a Angela Merkel? ¿Y qué significará su política económica para Europa? Esta semana con ustedes, Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Lo escuchamos recién, campana de largada para la carrera por la Cancillería. Los contrincantes con más posibilidades, la actual canciller Angela Merkel y también su ex ministro de Finanzas Steinbrück. Pero ¿cuántas posibilidades tiene cada uno de ellos y cuáles serían las consecuencias en caso de acceder al poder? De esto estaremos hablando con mis invitados que paso a presentarles. Nos acompañan hoy Roland Pichler, que es periodista y trabaja como corresponsal de temas económicos en la oficina berlinesa del diario Stuttgarter Zeitung. Ha estudiado periodismo en Múnich y tras finalizar sus estudios sobre economía y política, se traslada a Argentina. En la actualidad se ocupa principalmente de temas de política económica y financiera. También Juan Gómez, desde 2008 es el corresponsal en Alemania del diario El País. Ha sido redactor en diversos medios, entre ellos el servicio en español de Deutsche Welle. Nacido en Bilbao, vive en Alemania desde 1997. Y Stefano Casertano, periodista y académico. Es profesor de política internacional en la Universidad de Potsdam y también columnista del diario italiano de negocios L'Inchiesta. Vive entre Berlín y Milán. A los tres, gracias por estar, y para ir de lleno al tema que nos ocupa, ¿es Steinbrück el rival que más sombra puede hacerle a Merkel? Seguro que es el rival más peligroso para Merkel, porque tiene mucha experiencia en la política, toda su vida quedó en la política, practicó en la política y además tiene conocimiento alto del ámbito financiero y lo que es más importante, se dirige a la clase media, lo que es importantísimo para Merkel y puede ser un rival en un año muy importante para ella. Y este rival y su estilo tan particular, que es en realidad diametralmente opuesto al de Merkel, es elocuente, agresivo, ¿cómo puede jugarle esto? ¿A favor o en contra? No, creo que seguro que a favor. Además, en un sentido doble, puesto que él gobernó junto a Merkel entre 2005 y 2009, fue su ministro de Finanzas, hicieron cosas juntos que han quedado grabadas en la retina de los alemanes, ¿no? Por ejemplo, aquella vez que garantizaron juntos todos los depósitos bancarios, salieron un domingo por la noche, en un momento dramático de la crisis, y esto los alemanes lo recuerdan. Entonces, cuando los alemanes aprecian a Merkel, a menudo lo que más destacan de ella es lo bien que está haciendo las cosas en Europa, a su entender. Steinbrück ahí está muy cerca de ella. En cambio, en la cuestión personal, en el estilo de hacer política y de debatir, es, como tú dices, diametralmente opuesto. Luego, tiene un campo de acción muy amplio, ¿no? Porque en el campo de Merkel puede jugar con bazas propias, y después en el campo político, en la cancha de política de pelea, es más rápido, más elocuente, más agresivo, como tú dices. Y a quienes Steinbrück no le cae tan simpático, dicen que en realidad puede ser muy fácilmente arrogante, sábelo todo, y esto no cae tan bien. ¿Existe esta percepción también? Creo que existe, pero este podría ser también un señal de personalidad. Y es exactamente lo que falta a Angela Merkel. El país, Alemania, los electores, la población, tiene miedo que no hay una estrategia nacional para Alemania, entre Europa y para Alemania en la crisis. Y así creo que una persona con una experiencia como esta en la hacienda y con una personalidad así fuerte podría ser para los generales un elemento muy fuerte. Y si se trata de hacer
hacer de abogado del diablo y buscar puntos débiles. Hay quienes lo asocian a Steinbrück con el típico alemán del oeste y dicen en realidad esto puede despertar recelos en los alemanes del antiguo oeste, mientras que Merkel, viniendo del este, ha sabido cosechar simpatías de ambos lados. Bueno, ahora tenemos más que 20 años después de la unificación. Creo que no se juega más en esas categorías, ¿no? Del este, del oeste. Lo que más importante es un político creíble y creo que los dos son personas que tienen mucha confianza en el público. Y con eso dividir entre el este y el oeste hoy en día no es un punto tan importante a mi forma de ver. Y está claro que es un experto en temas financieros, pero también está claro que con esto no alcanza. Bueno, es obvio que no alcanza, pero sí que también daría la razón al compañero en que la necesidad del SPD, de los socialdemócratas, siempre ha sido tender puentes, ¿no? Lo que se dice entre la base tradicional, que es la base obrera, popular del partido, y las clases medias. Sin las clases medias no se ganan elecciones en un país como Alemania. El voto de la clase media es crucial. Y una persona como él, con buenas relaciones con las empresas, con los bancos, obviamente, tiene más facilidad, ¿no? en convencer a las clases medias de que no va contra ellas, de que pueden plantear una alternativa que sigue siendo de centro y que sigue siendo aceptable para ellos, ¿no? Claro que este punto también se le puede volver en contra, porque hay quienes dicen que en realidad es, digamos, demasiado cercano al sector bancario. De hecho, ha presentado un plan para reformas del sistema bancario y ha cosechado loas, si bien parciales, del ex director del Deutsche Bank, Joseph Ackermann. Y esto, claro, es razón de preocupación para otros sectores como los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Esto creo que sea también un elemento de fuerza para Steinbrück, porque ahora el nuevo canciller o Angela Merkel necesitan coaliciones, necesitan alianzas para introducir las reformas. Las discusiones sobre, por ejemplo, el rédito mínimo o sobre otros elementos sociales para contrastar la polarización de los salarios, por ejemplo, necesitan coaliciones. Y así, estoy de acuerdo con Juan, el punto es, hay necesidad de una persona con cualidades, con la posibilidad de hacer coaliciones con las empresas, con las uniones de trabajadores y con la población en general. El ala izquierda de la socialdemocracia no lo ve con buenos ojos. Se encolumnarán a través de él, apoyándolo a lo largo de toda la campaña electoral, o la disciplina partidaria tendrá un fin en algún momento. Esa es la gran pregunta. Y no estoy de acuerdo. Creo que será un problema muy grave para Steinbrück. Tiene la mayoría del partido detrás de él. Ya vemos en los primeros días que había una crítica de su propio partido, también de su forma, de su actitud contra la Agenda 2010, que Steinbrück siempre era al favor de esa agenda, que dice que tenemos que hacer reformas en Alemania, que vino del canciller Schröder en el año 2004. Steinbrück siempre estuvo al favor de esa reforma y de esa agenda, lo que muchos toman mal en su propio partido. Claro, de hecho se lo ha tildado en el partido de traidor a causa de eso, ¿no? Claro, de los ideales socialdemócratas. Sí, y muchos quieren volver atrás al tiempo antes de la Agenda 2010. Y eso va a ser la pregunta si Steinbrück, a mi forma de ver, tiene mucho apoyo en la clase media en general, también de los votantes de la CDU, de los cristianos-demócratas, pero tiene el apoyo de su propio partido. Eso vamos a ver en los próximos meses recién. Tengo que interrumpir un momento este debate para compartir un informe que hemos preparado, porque claro, todo lo que diga ahora el candidato, como es candidato, se mira con lupa. Los votantes lo miran con lupa y también los asesores de Merkel para ver flancos débiles. De hecho, las biografías están ahora en las librerías en los primeros lugares. Nosotros ahora les ofrecemos un informe que tiene que ver con la carrera política, con quién es en realidad Steinbrück. El último cargo público de Steinbrück fue el de ministro de Finanzas entre 2005 y 2009. En aquel tiempo de la gran coalición de Angela Merkel entre cristiano-demócratas y socialdemócratas, tuvo que ocuparse del principio de la crisis económica global. El colapso de Lehman Brothers en Estados Unidos se extendió a todo el mundo. Merkel y Steinbrück lograron tranquilizar los nervios de los inversores alemanes tras la quiebra del banco de inversión. Antes de ser nombrado ministro de Finanzas, fue jefe de gobierno del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia.
pero no logró una reelección. Steinbrück es conocido por su elocuencia y se ha ganado el respeto con ello. Pero en el pasado también provocó a personas y partidos, a quienes ahora se tendrá que ganar si quiere tener una oportunidad real de convertirse en canciller de Alemania el próximo año. Efectivamente, mucho tendrá por hacer en lo que se refiere a conquistar sectores que en realidad necesita. ¿Podrá hacerlo? Bueno, sí, creo que sí. Me parece que en el partido, aún en el ala izquierda, se está ya extendiendo la noción, sobre todo más entre los votantes que entre los militantes, pero se está extendiendo la noción de que la Agenda 2010 fue una aportación importante para que Alemania no cayera en la crisis tan profundamente como otros socios europeos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en las bases, digamos, más populares o de trabajadores que han votado al SPD tradicionalmente, está volviendo la simpatía quizá no, pero sí la aceptación de que aquello pues contribuyó a que no haya ahora las cifras de paro que hubo al principio de la primera legislatura de Merkel, o que no haya una crisis del mercado laboral como las que hemos tenido en España o en Italia, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, esto se ve cuando Die Linke, que es el partido de la izquierda, que le comió el sector izquierdista al SPD después de la agenda, pierde apoyos en toda Alemania. El SPD los recupera. ¿Por qué? Pues me parece que es porque la izquierda ya está reconciliándose con esta historia. Y claro, podríamos preguntarnos de todas maneras, más allá de puntos débiles y puntos fuertes del candidato, ¿cuáles son sus posibilidades reales? Porque la canciller, el apoyo es mayoritario. De hecho, los últimos números hablan de un 34% de apoyo para Steinbrück y 46% para Merkel. Si bien el apoyo de Steinbrück está creciendo, ¿tiene posibilidades realmente de llegar? Creo que sí. Esos números son normales en una situación donde la canciller gobierna en un país que económicamente hasta ahora está en una situación positiva. Eso está normal. En los próximos meses vamos a ver. Lo que creo personalmente es que los problemas han sido condivididos. Todos los partidos reconocen que hay problemas similares. Polarización, riesgo para los trabajos y otros. Las soluciones son similares, no son las mismas soluciones que los partidos proponen, pero son similares. Todo va a ser sobre la credibilidad de los candidatos. Vamos a ver lo que van a decir. Ahora es demasiado, vamos a ver, las generales van a ser en un año. Y todas las posibilidades están abiertas. Están realmente todas las posibilidades abiertas. Comparte este criterio porque, en definitiva, 2/3 de los alemanes hoy por hoy no lo votarían a Steinbrück. Yo estoy de acuerdo porque tenemos 12 meses que puede pasar mucho en la situación en Europa, mismo en la situación económica del país. Alemania también puede cambiar mucho. Y por eso creo que en general tiene razón. Merkel tiene mucho a favor, muchos votantes son a favor porque le gusta esa forma de dirigir muy tranquilo, ¿no? No caer en estrés, pensar primero antes de actuar, eso le gusta a los alemanes. Una científica, típicamente. Una científica, siempre es esperar cómo sigue el experimento, ¿no? Pero puede venir un momento también por la crisis económica que Alemania necesita decisiones más rápidas, ¿no? Y no sé, podría ser una chance para Steinbrück, que uno está un poco buscando esa forma de político que actúa más fuerte y con más velocidad. Agregar algo. Hay también el elemento de la continuidad. Si la crisis para Alemania va a ser peor en 8 o 10 meses, los electores podrían tener miedo de cambiar en la fuerza y así creo que podría ser un elemento en favor de Angela. Imaginemos por un momento que obtiene la mayor cantidad de votos Steinbrück. ¿En qué coalición gobernaría? Sí, bueno, esto es otra de las cosas que de verdad están completamente en el aire, ¿no? Como decimos, faltan 12 meses.
Creo que depende mucho de lo que pase con los piratas, que es este nuevo partido que el año pasado, desde hace 15 meses o así, de repente ha surgido, ¿no?, como una aparición inesperada. Si de verdad entran en el Bundestag, en el Parlamento Federal, puede causar problemas a la coalición hipotética entre los verdes y los socialdemócratas. Si los piratas se siguen desinflando, y que llevan desinflándose ya varios meses y cada vez a peor, pues es posible que a los verdes y al SPD les llegue para gobernar ellos solos. Está en ese sentido en el aire, ¿no? Entiendo que Steinbrück lo que quiere es gobernar con los verdes. Es lo que ha dicho él y lo que dicen los verdes también. Steinbrück mismo había dicho que él no quiere participar en una gran coalición, ¿no? Eso es claro, para él no es una posibilidad, aunque es muy probable, ¿no? Si vemos que los liberales son muy flojos y los verdes y los socialdemócratas no alcanzan esa meta en las encuestas de hoy, entonces una gran coalición será muy probable, pero sin Steinbrück. Eso podría ser una consecuencia después de las... O con, quién sabe. No. De hecho, si seguimos especulando en términos de coaliciones posibles, hay quienes sostienen que en realidad Steinbrück tiene más opciones que Merkel, porque Merkel tendría, si sus socios actuales no tienen el porcentaje necesario, solo la posibilidad de una gran coalición. Steinbrück tendría la posibilidad de la gran coalición, más la posibilidad de aliarse con los verdes y hasta la opción del semáforo. ¿Esto es así? El semáforo no sé si es muy probable. Aclaremos, ¿no?, que se trata de una alianza de tres partidos. De los liberales, ¿no?, de Steinbrück, de los socialdemócratas y de los verdes. Pero los liberales en muchos puntos están en contra de los socialdemócratas, por ejemplo, en la ayuda a Europa, ¿no? Hay muchos conflictos. Por eso yo personalmente no encuentro muy probable esa alianza. Yo lo veo tan improbable o tan probable como la posibilidad de que la CDU de Merkel, o sea, los democristianos, pacten con los verdes, que tampoco se puede descartar del todo. Por lo menos en manera teórica. No, ni siquiera, sí, ya han pactado en regiones, ya han gobernado, sin mucho éxito, pero han gobernado algunos Länder, ¿no?, algunos estados federados, lo cual ya pone precedentes y han tenido alcaldías, etcétera. No se puede descartar del todo, ni siquiera, digamos, como opción más loca. Es posible. Sí. Todo es posible, y también un gobierno de minorías. Steinbrück ha dicho que en realidad los tiempos turbulentos de Europa no es lo que necesitan un gobierno de minoría, pero ¿podría ser? Creo que todos los señales indican que la segunda posibilidad después de un gobierno del SPD o un gobierno de la Unión sería un gobierno de coalición nacional, una gran coalición. Es lo mismo que ha pasado en Italia también, está en Italia ahora, y es, creo, la única posibilidad para introducir reformas condivisas, porque la Agenda 2010 fue un plano del SPD y después ha sido continuado para el CDU-CSU y hay razón de creer que el suceso económico alemán contemporáneo depende de estas reformas y después el partido, el SPD, que ha hecho las reformas y el partido, el CDU-CSU, que han ganado con las reformas, pueden trabajar juntos para desarrollar. Además, vamos a ver. Además, sabemos que Merkel le gusta mucho la gran coalición. Había dicho en un momento que esa gran coalición desde el año 2005 hasta el año 2009 era un gran éxito para Alemania, porque pasó bien por la crisis. Entonces, también personalmente muchos aspectos a favor de la gran coalición, ¿no?, que además, facilita mucho a Merkel el negocio. Y además la situación del Partido Liberal es tan grave que no creo que van a ser presentables en 12 meses. ¿Y qué pasaría si Steinbrück gana? ¿Esto qué significaría para el resto de Europa? ¿Cómo se ha vivido en España, por ejemplo, esta nominación? Porque de hecho no les debe gustar mucho a los españoles que Merkel una y otra vez los ponga de ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí, bueno, entiendo que en el sur de Europa, los países del sur, tanto en España como en Grecia, como quizá buena parte en Francia, Merkel encarna un poco las políticas que a ellos les ahogan, las políticas de austeridad, de recorte de gasto público, etc. Hay una identificación personal en la figura de Merkel, entre la figura de Merkel y estas políticas. Dicho esto, a mí me parece que Steinbrück es un poco más de lo mismo. Cuando gobernó junto a Merkel,
no hizo ningún gesto europeísta valiente, ni fue un convencido de la integración o de las ayudas extraordinarias por parte de Alemania. No, más bien fue un Merkel, una especie de clon de Merkel en hombre y en socialdemócrata. Y después tampoco, bueno, parece que ha habido un cambio, un desarrollo desde que salió el gobierno, que se puede identificar en varias cosas. Por un lado, defiende un cierto tipo de deuda común, una especie de eurobonos. También ha dicho que a Grecia hay que darle más tiempo. También quiere una reforma bancaria quizá más ambiciosa de lo que propone Merkel, pero ninguno de estos tres aspectos son tampoco tan distantes de la canciller. Tampoco las diferencias respecto a Grecia en un tema tan sensible hoy por hoy, incluso a los oídos de los votantes alemanes, ¿no? Y la respuesta de Steinbrück será quizás más flexible, a mi forma de ver, que dijo que Grecia necesita un tercer paquete de rescate. Y más tiempo le darían. Más tiempo, lo que Merkel no quiere. No quiere, pero es lo que hace. Lo que hace, pero no. Un tercer paquete creo que no va a ser en el Parlamento porque no tiene la mayoría en sus propias filas, ¿no? Es el problema de Merkel. Pero estoy de acuerdo que en lo último están casi en lo mismo. Son detalles. Será quizás más apto a ayudar más temprano a los países europeos que están en dificultades. Merkel siempre está esperando y calculando qué alternativas hay, pero en general no se puede pensar que Steinbrück no va a luchar por ese ajuste que Merkel hace, ¿no? Creo que no va a cambiar eso. ¿Y cómo se ve esto en Italia, a la que Merkel no se la ve con buenos ojos, con simpatía, digamos, ¿no? El punto es que hasta ahora Italia nunca pidió ayudas europeas. Italia contribuyó a los fondos de salvamento europeo. Eso es el primer punto. El segundo, creo hay ilusiones que una política de Steinbrück como canciller va a ser más europeísta que la política de Angela Merkel. Creo personalmente que, en verdad, la prioridad de Alemania es doméstica. Alemania va a ser más activa en Europa solo si es en el interés doméstico de Alemania. Creo que los electores alemanes no perciben que un salvamento de España de Grecia podría ser beneficiario también para la economía doméstica. Hay elementos de populismo porque la población tiene miedo y nunca está cierto. No podemos ver, pero creo que podemos olvidar que la política va a ser más europeísta y más solidaria. ¿Cómo influirá este hecho de que Merkel sea tan conocida, tan respetada? Y claro, es la mujer más poderosa del mundo, ha sido denominada por algunos índices. Entonces, ¿cómo influirá esto en las votaciones? ¿Para los alemanes es bueno o es malo este factor? No, creo que es bueno. Yo creo que Merkel, muchos alemanes, gran parte de los alemanes, están de acuerdo con lo que está haciendo y creen que es la mejor líder para negociar en Europa, porque consideran que está siendo dura, que está siendo suficientemente flexible cuando hay que serlo, pero aún así defiende los intereses alemanes, que es lo que a ellos les interesa. Entonces, creo que esto para los alemanes, o sea, para Merkel electoralmente es bueno. Steinbrück no se puede alejar mucho de estas posiciones porque son impopulares y además no quiere. Yo creo que sus convicciones íntimas son muy parecidas en estos aspectos a las de Merkel. Aunque ahora tendrá que diferenciarse porque si no, ¿cómo va a ser que el electorado en realidad lo vote a él y no a Merkel? Y sí, me parece que no va a atacar tanto en el ámbito europeo, en la política europea, ¿no? Porque él ve que tiene pocas chances en eso, porque los votantes están al favor de Merkel en ese sentido. Va a atacar más en la política interna, ¿no? Por ejemplo, la coalición tiene un estado muy débil ahora, ¿no? Muy frágil. Hay siempre discusiones, peleas entre los liberales y los cristiandemócratas. Y eso va a ser el ataque para Steinbrück, ¿no? Para mostrar que el Merkel tiene ese estilo presidial encima de todo, pero no soluciona los problemas internos del país, ¿no? Quizás en Europa hace una buena figura,
pero internamente hay muchos problemas que no están solucionados. Internamente, aquí en Alemania hay una opinión, un sentimiento generalizado, extendido. Los alemanes en realidad no quieren seguir apoyando con dinero el que consideran propio a sus vecinos europeos. Entonces, esta postura más flexible, vamos a decir, de Steinbrück, no votan los griegos, no votan los españoles. ¿Los alemanes lo tomarán bien o en realidad se le jugará en contra? Es que insisto, no creo que vaya... estoy de acuerdo, no creo que vaya a atacar por ahí. No creo que vaya a presentarse a los alemanes diciendo vamos a ser más visionarios o más valientes o más... No, creo que la postura respecto a Europa va a ser lo menos... la menor confrontación posible con la canciller y se va a dedicar a otras cosas. Además, la gente es apta a ayudar a los países. Lo que vos dijiste antes no estoy tanto de acuerdo, porque no hay esa actitud que todos dicen que no queremos ayudar a España, a Italia, aunque no esté ahora en ese momento el caso. Pero los alemanes están aptos a ayudar a Grecia, a los países, pero quieren que sea bajo condiciones, ¿no? Que quieren la esperanza que dentro de 5, 8 años será otro futuro para esos países. Por eso no hay tanto populismo en ese sentido, que la mayoría de la población dice a todo que no queremos más paquetes de rescate, sino quieren que sea una respuesta inteligente, ¿no? Con reformas, con perspectivas para los países y también para Europa. Está claro que Steinbrück tiene una misión más que difícil, porque el apoyo en la población alemana para su canciller y eventualmente futura canciller es altísimo. Habrá que ver si Steinbrück puede convencer a la población de que en realidad él merece esa confianza. Aquí tenemos la postura de Peer Steinbrück sobre temas sensibles. Steinbrück es conocido por su disciplina en el control del gasto público, una postura que comparte con Angela Merkel. Pero el socialdemócrata tiene que diferenciar su política de la de Merkel. Ambos trabajaron estrechamente juntos en el gobierno y ahora tiene que convencer a los votantes de que él tiene más que ofrecer. Steinbrück propone una mayor regulación bancaria y le gustaría ver que las grandes instituciones financieras separan sus divisiones de inversión y ventas minoristas. También quiere darle a Grecia un mayor plazo y más dinero para superar su problema de deuda. ¿Cómo puede conciliar su política de gasto ajustado con un mayor apoyo a las economías endeudadas de la zona euro? Zona donde aumenta la impaciencia con las medidas de austeridad. ¿Podrían ser estas políticas de Steinbrück la respuesta a la crisis europea? Esa es la pregunta. ¿Pueden ser las políticas de Steinbrück la solución para la crisis europea? Seguro que no, por lo menos no es una respuesta nomás, ¿no? Es un proceso. Y si vemos el Partido Socialdemócrata, es un proceso con altibajos, porque los socialdemócratas antes eran a favor de los eurobonos, que significa que Alemania también paga para las deudas de otros países, y ahora están en contra. Entonces, el partido no tiene una posición clara a Europa, y si vemos en el Bundestag, en el Parlamento, que los socialdemócratas siempre estaban a favor de Merkel en las decisiones de Europa. Entonces no hay muchos conflictos entre Steinbrück y Merkel en el ámbito europeo. Son más detalles, y quizás también la crítica que Steinbrück dice que Merkel tardó demasiado tiempo para ayudar a Grecia. Pero ese es tema de pasado. Entonces veo en los detalles veo diferencias, pero no en el rumbo. Y así como los cambios en Francia obligaron a un reposicionamiento de todo el esquema de poder en Europa, un eventual cambio al frente del poder de Alemania también implicaría un reacomodamiento de las fuerzas en toda Europa. Creo que sí, porque el problema principal de Europa es un problema de desequilibrio comercial, y parte del suceso económico de Alemania depende de las exportaciones. Y así buscar un nuevo equilibrio continental tendría como consecuencia también nuevas estructuras de poder. ¿Y podría resucitarse un eje franco-alemán, por ejemplo, con Steinbrück?
Creo que nunca se ha muerto el eje franco-alemán. Pero está alicaído. Está alicaído, sí, pero sí, creo que no... Vamos, es inevitable que Francia y Alemania tengan que entenderse bien para que Europa avance, para que no se rompa. Ahora, hemos estado en momentos, por ejemplo este verano, en los que la ruptura del euro parecía una cosa ya casi hecha. Entonces, bueno, de aquí a las elecciones, Merkel se puede enfrentar con algunos problemas inesperados que pueden dar un vuelco a las elecciones, y entonces habrá que ver si Steinbrück también se reposiciona. Entonces habrá que repartir otra vez las cartas en Europa. Si a lo mejor Steinbrück para atacar a Merkel mejor, si pasa algo grave en Grecia, si pasa algo grave en España, pues se distancia de ella y ataca de frente, como ha podido hacer, por ejemplo, respecto al pacto fiscal, y no ha hecho. Quizá ahora lo haga en el próximo año. Ahora que es candidato oficial. Podría ser. Ahora, poco sugiere que vaya a hacerlo, pero quizá si pasa algo. ¿El destino del euro, en definitiva, entonces, será el destino de Merkel en las elecciones? Por una gran parte que sí. Si vemos los últimos 2 años, Merkel tomó ese tema para su tema principal. En las encuestas toda la gente piensa que Merkel actúa bien en ese sentido, y creo que eso va a ser su mensaje también en el año electoral, que quiere un poco controlar esa crisis del euro, que tiene sus primeros éxitos, va a decirlo, por lo menos, no sé si hay, pero va a decirlo. Y eso será un punto muy importante para las elecciones. ¿Qué podría pasar entonces, pensado de esta manera, para que Merkel no sea reelegida? ¿Qué tendría que pasar? ¿Un aumento de la desocupación, una caída en recesión? Sí, creo exactamente. Si la crisis es más grave en Alemania, esto podría pasar. Y hay todas las probabilidades que en los próximos 12 meses va a pasar, porque los datos de desocupación y de inflación han sido demasiado positivos en el año pasado, y ahora van a empeorar. No hay alternativas. Y con Steinbrück al frente de Alemania, ¿podría reducirse esta germanofobia que se ha dado en muchos países del resto de Europa? Depende de lo que haga. Creo de verdad que... Bueno, estoy de acuerdo contigo en esto, ¿no? Que puede haber situaciones críticas existenciales para Europa este año. Podría suceder otra vez. Entonces, bueno, si está... Un año es una pequeña eternidad, digamos. Claro, ¿no? y además en esta situación, ¿no? Entonces Merkel confía en que las cosas vayan más o menos poco a poco a mejor, o por lo menos que se queden igual, que la economía alemana no se vea arrastrada por los problemas de los socios, etcétera. Entonces esa es la aspiración. Por eso no creo que vayan a permitir ahora que Grecia se salga del euro, porque podría provocar un terremoto de consecuencias pues muy graves, difíciles de calcular, ¿no? Entonces, de aquí a un año, pues es de esperar que se siga ayudando a Grecia, que el Banco Central Europeo intervenga en los mercados para rebajar los intereses que pagan España e Italia por su deuda, etcétera. La cuestión es, ¿se soluciona el problema definitivamente? Yo creo que no se está solucionando. Entonces, veremos si la situación le permite a Merkel seguir así y ganar las elecciones, y después veremos si cambia de política, o de verdad llegan aquí los problemas y Steinbrück es capaz de plantear una verdadera alternativa que en cuestiones europeas me parece a mí que lamentablemente no está planteando aún. Quizás con Steinbrück cambia un poco el tono entre los líderes europeos. De hecho, ya ha prometido que la campaña electoral no tiene por qué ser aburrida y que tendrá humor. Eso dijo, ¿no? Más humor que antes, porque... Es que la última fue... Era aburrida, ¿no? Bueno. 2009. Y sabemos que Merkel tiene su fuerza de Merkel es el actuar de canciller, pero su lado fuerte no es las elecciones, no la campaña. Eso le cuesta, ¿no? Porque ella es muy detallista, explica todos los detalles, y le falta un poco eso es lo que tiene Steinbrück, ¿no? Que puede hablar de muchos temas y hacer también con humor y entretener a la gente, ¿no? Se puede decir, la canciller no tiene. Se puede decir que la campaña de Merkel es no hacer campaña, situarse por encima, ¿no? Y pues hacer como que con ella no va la cosa, que si se deciden es entre otras cosas, ella va a estar igual, ¿no? Es como una explicación, ¿no? De una materia, ¿no? Que uno escucha la campaña y Merkel explica todos los temas, pero no es algo... Ella no se pelea. Entonces lo que tiene que hacer Steinbrück, lo que sí puede, es
traerla al ring de boxeo, ¿no? Si es capaz, que no será fácil, no se deja. Y por otro lado será una campaña larga, porque la nominación de Steinbrück llegó antes de lo previsto, entonces serán 12 meses. Es un gran problema para Steinbrück, porque sabemos todo que Steinbrück dice lo que piensa, ¿no? Y muchas veces cayó en problemas por eso, ¿no? Atacó a los suizos por el tema de los bancos que no declaran que enemigo del secreto bancario suizo. Eso era un gran conflicto entre Suiza y Alemania. Y 12 meses son muy largos para una persona como Steinbrück, que siempre dice lo que piensa y quizás también cae en una trampa, ¿no? De hecho, ha criticado a los propios sectores de la socialdemocracia, a los sindicatos. Llorones. Le llamó llorones a los socialdemócratas. Lo que y eso no se olvida tan fácilmente. ¿Qué esperar entonces en este año? Que todo siga más o menos como está por parte de Merkel. Digamos, ¿sus acciones ahora estarán teñidas de lo que es mejor para Europa o en realidad de lo que quieren los votantes alemanes? ¿Tendremos más demagogia? Creo que hay dos elementos muy importantes. Hay emergencias y prioridades. Las emergencias son, por ejemplo, Grecia y puede ser el sector bancario español. Y prioridades son, es más o menos la estrategia para la economía continental y Alemania. Creo que la prioridad sea una alianza más fuerte con Italia. Italia es el primo país entre los últimos. El sector industrial italiano es más fuerte que en España, que en Grecia, que en Portugal, que en Irlanda. Y así, si el salvamento si Merkel consigue salvar Italia, hay más esperanza para todo el continente. Y vamos a ver si esto va a pasar en los próximos 6, 8, 10 meses. Y por el lado de Steinbrück, ¿no? Hace algunos minutos citabas a los piratas que, digamos, el destino de Steinbrück de alguna manera y de la coalición estará en manos de los piratas. Nada más paradójico cuando a Steinbrück se lo llama candidato offline, porque tiene una cierta renuencia a Internet y a todas sus derivaciones, y se pierde de alguna manera el contacto masivo con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y los piratas tienen esta gran bandera de Internet, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver si esto de verdad en Alemania es tan importante. Yo creo que en el caso de Merkel, yo estuve una vez en su despacho, que yo recuerde, no hay un ordenador, no hay una gran pantalla de ordenador. O sea, es decir, y tampoco creo que en el caso de Steinmeier, que fue el candidato anterior de los socialdemócratas, aquello no tuvo mayor importancia. Y yo creo que los grandes partidos además tienen sus organizaciones. No, y sus organizaciones juveniles también, bueno, pues están aclimatados en este tipo de tecnologías, etcétera. Yo creo que los piratas, más que un partido de Internet, es un partido que atrae buena parte del voto de protesta. En Alemania los descontentos, o sea, la gente descontenta, no se va a votar, o bueno, solo una parte pequeña se va a votar a los partidos de extrema derecha, etcétera, ¿no? En cambio, pues la mayoría de descontentos que no les gustan ni los socialdemócratas ni los democristianos, pues votan a los piratas, porque los verdes ya no son un partido contestatario, ¿no? Entonces se van al pirata, pero bueno, tampoco porque les guste mucho Internet, sino porque es un poco una alternativa muy diferente a lo que hacen los dos grandes. En mayo de este año, en las elecciones de Renania del Norte-Westfalia, digamos que es un estado populoso, el más populoso del país, y que además sus elecciones suelen reflejar luego los resultados nacionales, la democracia cristiana, el partido de Angela Merkel, cosechó los peores resultados de su historia. Y entonces, claro, desde las filas de la socialdemocracia se comenzó a hablar del principio del fin de la democracia cristiana, quizás también a nivel nacional. ¿Esto puede ser así? Eso puede ser, aunque los señales en las últimas semanas no son así, ¿no? La próxima prueba va a ser en Niedersachsen en enero. Eso va a ser la última elección antes las elecciones en septiembre. Y eso va a ver, las últimas encuestas dicen que los socialdemócratas ganaron un poco por Steinbrück. Hay más fuerza, hay más interés en el partido. La pregunta va a ser si eso tarda o puede pasar por 12 meses, ¿no? Y creo que Merkel hasta ahora actúa de una plataforma muy fuerte, y aunque sabemos que ellas en las elecciones regionales no tienen mucho éxito hasta ahora, ¿no? Pero en la pregunta nacional ella domina ese ámbito todavía. Esto en la política interna. Política exterior, ¿el liderazgo alemán no pasa por Merkel o sí? ¿Cuánto hay de personalidad, de persona en esto? Creo que hay mucho de persona porque una solución a los problemas europeos
son muy difíciles porque es un territorio nuevo. Nunca ha sido una crisis económica como esta, y así la personalidad y las calidades de escuchar expertos desde sectores diferentes es muy importante. Y creo que no hay solución estándar por este problema, es claro, y la personalidad es definitivamente un elemento muy importante. ¿Comparte este criterio? ¿Tiene que ver Merkel con este liderazgo alemán en el mundo? Sí, yo creo que es un punto muy importante, ¿no?, para la población, que Merkel se ve como líder del mundo, y su forma de actuar hacia afuera se ve muy bien en el país. Sí. Pero un elemento más, nunca en la historia, no es una prioridad en la historia diplomática alemana hacer alianzas con otros países. El suceso alemán ha sido siempre un suceso de personalidad nacional, suceso y dramas también. Es nuevo ahora. Vamos a ver si consiguen, además, no solamente una alianza con Francia, con Italia, hacer una alianza con otros países también. A modo de balance, ¿qué podemos esperar para los próximos 12 años? 12 meses, 12 años sería bueno saberlo. Y bueno, ¿Steinbrück estará a la altura de las circunstancias? Yo creo que la segunda pregunta sí, probablemente. La primera es demasiado impredecible. La situación económica en España es verdaderamente grave. Hay que ver si se solicita un rescate, si no se solicita, en qué condiciones. Aquí hay un campo de posibilidades demasiado amplio para saberlo. Bueno, pues yo diría, entre el desastre posible de una ruptura del euro, de la salida de Grecia, de problemas muy graves en España que se contagien a Italia, a la posibilidad de que todo siga como hasta ahora, poco a poco, con pequeños arreglos, con esa cosa que le gusta tanto a Merkel, que ella dice paso a paso, ¿no? Que es quizá más probable que suceda esto último. Todo es posible en muchos escenarios abiertos. La situación es más estable en las últimas semanas, ¿no?, y meses. Creo que la situación en Europa tiene un rumbo ahora, que no hay tanta incertidumbre en los mercados. Y por eso Merkel juega con buenas cartas. Muy bien. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a usted principalmente, gracias por haber estado ahí. Tenemos que irnos. Hasta aquí Cuadriga por el día de hoy. Sabe que puede escribirnos. Si quiere, la dirección es cuadriga@dw.de. Repito, cuadriga@dw.de. Gracias y será hasta la próxima.